Muy bien. El tema de hoy es el don profético. Este es el tema de hoy, el sagrado don profético. Vamos a analizar puntualmente este tema, el sagrado don profético en base a la Biblia. Aunque por supuesto vamos a tocar algunas otras cosas en base a lo que la palabra del Señor enseña. Si hoy, es verdad que por ahí puede ser un poco denso el tema, si hoy aprendemos, prestamos atención, anotamos, nos llevamos un resumen, si quieren ir anotando, estoy seguro que van a poder, después lo que viene, entenderlo mucho más, recibirlo mucho mejor, porque es acá donde vamos a ver todos los detalles. A ver si funciona. ¿Llega a funcionar? Estamos bien, ahí está. Muy bien, la primera parte de nuestro estudio, ¿qué es el don profético? Bueno, puede ser que ya no funcione eso. La comunicación espiritual siempre existió. Siempre existió. La gente desea conocer del más allá, vamos a decirlo de alguna forma. Y por eso se meten en lo paranormal. Ven por ejemplo acá, quizás de alguna forma, pensando en hechicería o en los mediums, que han sido una de las formas más predilectas de la gente para poder meterse en este mundo. Algunos van a gente que tiene esta capacidad, supuestamente, bola de cristal, etc. Vamos a ir pasando más porque me parece que no funciona bien. Ahí tenemos a la gente que lee las manos, la tabla de la Ouija, a través de la cual se hace contacto con los espíritus de los muertos, en teoría. Allá hay una de las formas que la gente tiene de ver el futuro, supuestamente, que es a través de leer la borla del café. También está el zodíaco, que mucha gente lamentablemente se mete en esto. Y también las cartas del tarot. ¿Vieron cuánta gente se hace leer las cartas? Estos son medios de comunicación con el más allá, efectivos si querés tener contacto con el espíritu del demonio. Pero para ponerse de parte del Señor, la Biblia dice que hay una intención de parte de Dios de que nosotros tengamos contacto con Él. Miren Hebreos. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. O sea que el Señor tiene intención de hablarnos. Él quiere comunicarse. Desde que el pecado entró a la tierra, la comunicación directa se cortó. Pero el Señor se ocupó de varios métodos, como dice ahí, varias maneras para poder comunicarse con los profetas. Por ejemplo, ahí se nos habla en ese texto de las piedras del Urim y el Tumim, que eran las piedras que usaban los profetas en los tiempos de David, para ver cuál era la voluntad de Dios, si iluminaba una o la otra, dependiendo de lo que el Señor quisiera darles como respuesta. También otras más, Salmo 19.1 dice que Dios se revela a través de la naturaleza. Vieron que habla allí acerca de que las obras de Dios hablan de lo que Él es. Además de eso, vamos a ir avanzando más. En Éxodo 3.12 nos habla de una cristofanía o una epifanía, que sería cuando Dios se manifiesta. Apocalipsis 1.1 nos habla de cuando los ángeles llevaron noticias, novedades o mensajes para los profetas. Amós 3.7 nos habla de los profetas que fueron en sí mismos los que llevaron el mensaje. Y Hebreos 1, nos cuenta que la revelación más grande del Señor, del cielo, se manifestó a través de Jesucristo. Esa fue la manifestación mayor de su gloria y de lo que Él quería comunicar. Según lo que las palabras en hebreo nos enseñan, ahí dice Naví. Esa es la palabra hebrea para profeta. En griego es la palabra profetés. Pero la palabra en el Antiguo Testamento que se utilizaba era la palabra Naví, que significa literalmente llamado por Dios. Antes de seguir les digo algo, hermano, la mayoría de nosotros entendemos que el don de profecía es un don de predicción o de adivinación. Eso está completamente errado. Incluso la misma palabra nos enseña que el profeta era alguien llamado por Dios, escogido por Él. La otra palabra es la palabra roé,
que significa vidente, o se puede usar también como sustantivo visión. Acá en estos textos se nos hablan de las dos palabras, justamente las dos cosas. Aquel que es llamado por Dios para decir algo y aquel que es quien recibe la visión. Sobre la palabra profeta, el diccionario bíblico adventista dice alguien que recibía instrucciones de Dios y luego las transmitía a la gente. El profeta entonces es como un portavoz de Dios. Es el sentido opuesto del sacerdote, que el sacerdote era la persona que comunicaba al pueblo a Dios, ¿no? En cambio el profeta trae el mensaje de Dios a las personas. Sobre esa misma palabra, el diccionario bíblico dice: el profeta era principalmente un maestro de justicia, de espiritualidad y de conducta ética, un reformador moral con mensajes de instrucción, consejo, amonestación y advertencia. Y su obra a menudo incluía predicción de eventos futuros. Noten eso. A veces también había predicción de eventos futuros, pero normalmente no era la tarea del profeta predecir cosas o profetizar, que nosotros hablamos mal. Profetizar, ¿qué sería según nuestra cosmovisión? Que alguien esté anunciando cosas que todavía no pasaron. Sin embargo, profetizar desde el punto de vista bíblico sería anunciar algo, exhortar, enseñar la verdad. De hecho, la Biblia casi toda es narración. Poca parte de la Biblia son predicción. La mayor parte son escritos de profetas que cuentan una historia o que cuentan leyes. Vamos a seguir. Los primeros grandes profetas de la Biblia fueron Abraham y Moisés. En tiempos de jueces, dice 1 Samuel 3:1, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. O sea que para los tiempos de los jueces, pocas personas eran profetas. Básicamente lo que tiene que ver con que si no querés escuchar la voz de Dios, Dios tampoco va a mandar personas que te hablen. Acá, en esos tiempos, la palabra de Dios escaseaba. Y Samuel fue el primer profeta, diríamos, puro, que tenía todas las condiciones de lo que después va a desarrollarse como la figura de un profeta. Y Samuel crea la escuela de los profetas, que era algo así como una clase donde él enseñaba a los jóvenes, los instruía, les daba explicaciones acerca de las leyes, y ellos fueron una gran ayuda para trabajar en la parte moral del pueblo. No eran profetas por ir a la escuela de los profetas, pero nos habla de algo que vamos a observar al final. De alguna manera, todos podemos ser profetas pasivos a la hora de anunciar los mensajes, así como los profetas los tienen que hacer. A Samuel le sucedieron Natán, Gad y Ahías. Durante la monarquía dividida, o sea, cuando después, con el hijo de Salomón, el imperio se divide, aparecen Isaías, Oseas, Jeremías, y los que no escribieron, como Natán, Gad, Semaías, Ido, etc. Aunque vamos a ver después que algunos de ellos sí escribieron, aunque no quedaron los registros hasta hoy. Elías y Eliseo son considerados profetas orales. Fueron tremendos profetas. De hecho, considerados de los más importantes del Antiguo Testamento. Pero no escribieron nada, al menos no nos quedó escritos de ellos. Sin embargo, su autoridad era la misma que la autoridad de un profeta que sí escribió como Isaías o Moisés. La inspiración era la misma, el mismo Espíritu Santo trabajaba en ellos que en los que escribieron, o los que finalmente quedaron sus escritos. Siempre el llamado profético, o casi siempre, era un llamado de por vida. Ahí en Jeremías 20 se nos cuenta que en una oportunidad Jeremías quiso renunciar a su oficio profético. Dijo: yo no voy a hablar más de ti, me cansé, porque todos se burlan de mí, mi mensaje es violento, no quiero hablar más de ti. Y dice él: sin embargo había un fuego dentro de mí y no pude resistirlo, tuve que volver a profetizar. Hay un trabajo del profeta que parece ser un trabajo de tiempo completo y por mucho tiempo, aunque hay casos de gente que profetizó sin ser profeta. Sin embargo, el don de profecías es un don que permanece para toda la vida. Al menos es lo
lo que encontramos como regla casi general en la palabra. En el Nuevo Testamento, el don se manifiesta temprano en Elizabeth. ¿Se acuerdan que cuando recibe a María? Y en Simeón y Ana, que la Biblia dice que ellos eran profetas. Juan el Bautista fue el gran profeta del Nuevo Testamento, el cual tampoco escribió nada. Además son considerados profetas los apóstoles, aunque no todos de ellos escribieron profecías al estilo de predicciones, pero eran considerados también profetas. Ellos incurrieron en varias actividades. Narrar historia, por ejemplo, los profetas entonces hacen esto, narran historia, por ejemplo, los evangelios y el libro de Hechos. También está el género epistolar, o sea, los profetas escriben cartas. Ahí aparece, por ejemplo, el ejemplo de Pablo, Santiago y Pedro. El género apocalíptico, que no es necesariamente el género predictivo, sino el que está cubierto de un montón de símbolos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Juan, pero hay más. Y aquellos que se dedicaron solamente al trabajo oral, como por ejemplo, algunos de los apóstoles, que no tenemos nada escrito de ellos, las 4 hijas de Felipe, que también profetizaban, y tantos otros más que vamos a meternos en un momento más. Todos ellos hablaban en nombre de Dios. De hecho, la frase "así dice el Señor", o "vino a mí palabra de Jehová", o "miré aquí", etcétera, frases que indican que el profeta está comunicando verdades que se le dieron desde el cielo. Este tipo de frases aparecen 3.800 veces en la Biblia. Por lo tanto, los profetas no escribían lo que se le ocurría, sino que presentaban los mensajes que habían recibido desde el Señor. En la Biblia es considerado un don, el don profético, y de los más importantes. Pablo enseña que debe ser de los más importantes. Fíjense en Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. O sea que hay acá en el texto, hay una presentación de lo que representa o significa el don profético. El don profético es cuando el ángel le dio el testimonio de Dios al profeta, se lo dio a Juan. Dice ahí, él ha dado testimonio de la palabra. En el capítulo 19 y en el versículo 10 dice: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea que lo que hace el profeta, el que tiene espíritu de profecía o don profético, es brindar el testimonio de Jesús. Un testimonio muchas veces traído por ángeles o por distintos métodos, así como hace un momento repasábamos. Vamos con algunas características y en este apartado nos vamos a quedar hasta el final de nuestro tema. Estas 3 palabras son de las más importantes a la hora de estudiar cómo nos llegó la Biblia hasta nosotros. De esas palabras se dedica todo este libro. Solamente a estudiar esas 3 palabras, pero que son sumamente importantes. Si no las entendemos, no entendemos nada después. Revelación, inspiración e iluminación. Vamos a meternos brevemente y espero que pueda ser entendible. La revelación puede ser natural, a través de la conciencia, por ejemplo. Dios se revela indicándote cosas que en tu corazón sabes que están mal o que sabes que están bien. Más allá que tengas fe o no la tengas, o no hayas tenido posibilidades de conocer la palabra escrita, en tu corazón el Señor te habla. Por eso en Romanos dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento. O sea que la misma naturaleza en el área de la conciencia es uno de los ámbitos donde Dios se presenta al ser humano y se manifiesta. También está a través de la naturaleza, o sea, la revelación natural puede ser a través de la conciencia o a través de la naturaleza. Acá el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, cuando uno mira, hay una cosa que los cielos te explican. Dice: la gloria de Dios te cuenta. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. Pero esta revelación, también la de la conciencia, es incompleta. El texto termina diciendo: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. O sea, uno puede tener una visión
un conocimiento muy parcial de Dios a través de la revelación natural. No alcanza, pero se manifiesta el Señor a través de la naturaleza y a través de la conciencia. También está la revelación sobrenatural, que ahora sí hay contenido en ese mensaje. Según lo que entendemos, es infalible, o esta palabra es importante, inerrante, el mensaje, la revelación que el Señor presenta al profeta es infalible o inerrante, fidedigna, o sea, totalmente suficiente y confiable, y autoritativa. Por lo tanto, tiene autoridad sobre el cristiano. El mensaje que el profeta recibe es inerrante. El hombre es incapaz de conocer a Dios por sí solo. O sea que Dios tiene que manifestarse, porque a través de la conciencia y de la naturaleza no le alcanza. Dios se complace en hablar. Y en tercer lugar, este acto tiene una relación o tiene lugar dentro de la misma historia. O sea, es real la manifestación del Señor, no es filosófica, sino que es puntual y real. Fíjense Jeremías, capítulo 1, dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en mi boca. Noten ustedes, hermano, que la palabra de Dios se manifiesta al profeta y es como Dios, perfecta, pura y sin errores. Por eso le llamamos inerrante. Vamos con el tema de la inspiración. Ya sabemos entonces lo que es la revelación. ¿Pero qué es la inspiración? Roger Kuhn, que de paso este libro, La dinámica de la inspiración y la revelación, es un libro muy, muy bueno. Ya no se imprime más, pero está en PDF y para los que quieran lo podemos compartir. Es un libro maravilloso, corto, donde explica todo esto. Es un proceso, dice, quizá resumiéndolo, es un proceso por medio del cual Dios capacita a un hombre o a una mujer de su especial elección para recibir y comunicar de forma precisa, competente y fidedigna los mensajes de Dios para su pueblo. Por lo tanto, la revelación tiene que ver con Dios, acercándose y llevando un mensaje claro al ser humano. Y la inspiración tiene que ver con el profeta presentando su mensaje. Tiene que ver con la capacidad que el profeta tiene de presentar lo que recibió perfecto de la manera más pura posible. Recuerden que hay imperfecciones y limitaciones en el ser humano que van a limitar de alguna forma la escritura. Dice acá la Biblia de San Pablo, escribe: toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí la palabra también puede ser insuflada, respirada por Dios. Y los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Cuando ellos hablaron, tuvieron el auxilio del Espíritu Santo para presentar el mensaje recibido de manera correcta. Por eso podemos tener en la Biblia un ámbito de bastante claridad en cuanto al mensaje de Dios. Porque si bien lo inerrante fue la revelación que recibió el profeta, Dios actuó también en el profeta para que ese mensaje llegue a nosotros de la manera más pura. Seguimos. Vamos con iluminación. También Roger Kuhn dice: es la obra del mismo Espíritu Santo que indicó el mensaje de Dios al profeta, por la cual él ahora capacita al oyente o lector para comprender la verdad espiritual y discernir el mensaje de Dios para él. O sea que el mismo Espíritu Santo que trabajó en el profeta para que el mensaje llegue a nosotros, cuando nosotros vamos a leerlo, necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo para entender ese mensaje. Y ahí se completa este proceso de revelación, inspiración e iluminación. Decíamos ahí en el versículo: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, fíjense, ¿no? Y os recordará todo lo que os he dicho. O sea que la palabra iluminación no aparece en la Biblia, es una palabra que usamos para definir el proceso que destaca Juan 14:26, el Espíritu Santo trabajando en nosotros para entender la palabra. Fíjense, quizás esquematizado. Dios se revela, ahí tenemos el paso de la revelación. El profeta es inspirado y el cristiano que recibe el mensaje del profeta es iluminado. Recuerden que todos los escritos de la Biblia son escritos de los profetas. Por lo tanto,
esos profetas recibieron una revelación inerrante y perfecta, fueron inspirados por el Espíritu de Dios para transmitirla a nosotros de la forma más clara. Y el cristiano es iluminado por el mismo Espíritu Santo para que entienda el mensaje que el profeta escribió. Vamos a seguir. Quizás antes de avanzar, vamos a compartir de este libro lo que la Biblia dice acerca de esta creencia de la palabra de Dios, la número 1. Las Sagradas Escrituras que abarcan el Antiguo y Nuevo Testamento constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma de carácter, el criterio para evaluar la experiencia y la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el transcurso de la historia. Este es el resumen. Acá en este libro ustedes tienen todo un desarrollo, que parte es lo que estamos hablando en esta tarde. Perdón, ahora seguimos. Vamos con algunas de estas características. Recién vimos la primera característica del don profético. Hay que entender lo que es revelación, inspiración, iluminación. Vamos a ver si la semana que viene, vieron que a veces hacemos sorteo. En vez de un sorteo, vemos quién responde mejor algunas preguntas y se lleva un librito de regalo. ¿Qué les parece? Bueno, digo porque esta es pregunta de examen. ¿Qué es inspiración? Pregunta de examen. Sí, agarran el macheteen como quieren, pero la semana que viene van las preguntas. Bueno, teorías de revelación e inspiración. En este mundo tan diverso hay por lo menos 3. Podríamos definirlo mucho más, pero vamos a hacerlo fácil. La inspiración verbal o la inspiración mecánica. O sea, cómo funciona este trabajo que Dios hace con el profeta. El profeta es como la pluma de Dios o su taquígrafo. El ejemplo más claro para presentarlo es el del escultor. La mayoría de los evangélicos creen en esto, dicen que la Biblia es inerrante, y entonces toman el ejemplo del escultor. El escultor agarra una roca de mármol y comienza a trabajar golpeando con el cincel. Ellos creen entonces que el cincel es el profeta y Dios es el que hace toda la obra o el arte. De esa manera, la personalidad del profeta se esconde en la presencia de Dios. Dios lo es todo y el profeta es apenas su pluma o su taquígrafo. Aquí se desarrolla el tema de la inerrancia estricta o literalismo. Recuerden que nosotros estamos de acuerdo con la inerrancia, pero decimos que la inerrancia se acaba cuando el mensaje lo recibe el profeta, porque el profeta es un ser humano que no es inerrante. Dios es inerrante, su mensaje es inerrante, pero nosotros sí erramos. El problema con esta teoría son los errores que hay en la Biblia. Puse errores entre comillas para que nadie me mate porque son apenas detalles. Pero por ejemplo en Mateo 27 se dice: Jeremías dijo tal cosa, y el que lo dijo en realidad fue Zacarías. Si la Biblia fuera inerrante, esto no debería haber pasado. Entonces todo el evangélico dice: no, esto es producto de los copistas que fueron, al ir copiando un texto y descartando el anterior, fueron equivocándose. Otro ejemplo más. Pequeñas discrepancias entre los evangelios. Por ejemplo, ¿qué dice el cartel de la cruz? Si ustedes vieron los 4 evangelios tienen 4 versiones diferentes de lo que decía el cartel que estaba en la cruz. Más o menos dicen lo mismo, ¿verdad? Pero no te lo dicen literal igual que los 4 evangelios. Algunos dicen: no, eso es porque estaba escrito en 3 idiomas. Pero de todas formas tampoco sirve porque hay 4 evangelios. Y hay 4 versiones diferentes de lo que decía ese cartel. Otra pregunta: ¿qué dijo Dios desde el cielo? Mateo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Según lo que dice Marcos, dice Dios: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién de los dos estaba en lo correcto? Ahora, bueno, ustedes pueden decir: bueno, no son detalles. Esos detalles muestran que el ser humano es falible, caído e imperfecto. Y que tratando de comunicar un mensaje completamente perfecto, es
es normal que se pueda equivocar o que no encuentre palabras dentro de la imperfección de nuestro lenguaje humano para transmitir algo. Por eso a veces cuando ustedes ven a los profetas describiendo lo que veían, dice, y sus ojos eran como fuego, y sus pies como bronce unido, y su boca como el estruendo de muchas aguas. El lenguaje humano es imperfecto para transmitir lo que estaba viendo, no le alcanza. Es por eso que recurre a estas cosas y muestran que de alguna forma esta teoría de inspiración verbal o mecánica no puede ser real. Otra teoría más, la revelación del encuentro. Esta es más actual. Se cree que Dios es atemporal, no participa de la historia. Y como Dios es atemporal, se manifiesta al profeta sin palabras a través de lo único que tiene el ser humano atemporal, que es su alma. Se manifiesta él queda impactado y esta bendición espiritual, si lo podemos decir de alguna manera, le hace sentir cosas que luego le escribe. Pero su mensaje, su contenido, está definido por su cultura. Él escribe lo que se le ocurre en base a lo que aprendió y estudió por causa de la experiencia que ha tenido con Dios. Esta es la revelación del encuentro. Diríamos que es exactamente lo contrario a la inspiración verbal. La inspiración verbal dice que Dios le dictó palabra por palabra al profeta, y esto dice que no, que Dios no le dijo nada, ni siquiera le explicó lo que tenía que decir, simplemente se manifestó a él. La otra teoría era la inspiración del pensamiento. Vamos a ponerlo así como que es el sistema que nosotros adoptamos, aunque puede ser bien más explicado. Es la inspiración del pensamiento. Está sacado puntualmente de Elena de White y celebrado por muchísimos evangélicos que han entendido, o teólogos de otras religiones, que han entendido que ni la teología o la revelación del pensamiento ni la inspiración verbal son suficientes para explicar el fenómeno de la escritura. Miren, por ejemplo, lo que dice la Iglesia ya en 1883, en la primera vez que escribió sus creencias fundamentales. Los adventistas creemos que la luz dada por Dios a sus siervos es mediante la iluminación de la mente, impartiendo así el pensamiento y no, salvo en casos excepcionales, las palabras mismas con que debían expresarse las ideas. O sea, ya desde 1883 hay un pensamiento claro de parte de la Iglesia. Cerca de 70 años después aparece nuevamente una explicación más profunda a través de Edward Heppenstall, que escribe sobre este tema profundamente. Dice, la revelación divina tiene lugar en la mente del escritor, en la esfera de las ideas, los conceptos y las enseñanzas del escritor bíblico. Esto que estamos hablando es un paradigma nuestro, adventista, felicitado y estudiado por muchos teólogos de otras denominaciones. Pero básicamente somos los adventistas los únicos que podríamos definir nuestra teoría como inspiración del pensamiento. Dios se acerca al profeta con un mensaje perfecto e inerrante y luego trabaja en su mente para que él pueda transmitir de la manera más fidedigna, pese a su personalidad, a sus limitaciones culturales y verbales, pueda transmitir de la mejor manera el mensaje que él recibió de manera perfecta. La inspiración del pensamiento, un par de detalles más. Esto es lo que dijo Elena de White. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido en los pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y la voluntad divinas se combinan en la mente con la mente y la voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Interesantísimo, un modelo maravilloso presentado por una mujer que tenía apenas el 4º grado, ¿no? Que hoy felicitado, estudiado el sistema de revelación e inspiración que nosotros tenemos, con el cual coincido completamente, puesto que esta forma de entender la revelación e inspiración responde a todos los interrogantes que pueden venir por la imperfección que tienen
las palabras de la Escritura. ¿Cómo se revela Dios? Bueno, ahí en Hebreos 1 se nos dice que de muchas maneras, como Él se ha revelado en los posteriores días a través de sus hijos, del mismo Salvador. Existen muchas maneras como Dios se comunica con todos los seres humanos. Hoy hablamos de la naturaleza, de la conciencia, de la Biblia, de leer la palabra de un hermano, de un sermón, de tantas formas Dios te toca el corazón y te habla. Pero Él también habló puntualmente a los que les dio el don profético. Vamos a ver entonces a continuación algunos detalles de cómo Dios se revela. Peculiaridades personales del profeta. Vamos a ir avanzando, se me está yendo el tiempo. El escritor bíblico tiene su propio estilo literario. Si ustedes miran la Biblia, hay una gran porción escrita en poesía, hay profetas que eran estudiosos, como lo fue Pablo, y él escribe de una manera elevada, con palabras difíciles de entender. Y también está Juan, que era un pescador iletrado probablemente, que se educó de su mal carácter con Jesús, y que escribe de una forma tan sencilla que los profesores de griego enseñan el idioma a través del Evangelio de Juan, por lo simple y sencillo que es. O sea que el profeta de alguna manera expresa lo que recibió perfecto con su personalidad. Por eso él mantiene su propio estilo literario. El escritor bíblico mantiene el estilo literario también que fue heredado y adquirido, o sea, su capacidad mental y lo que aprendió durante su vida. También refleja su propia personalidad y experiencia. El escritor bíblico elige sus propias palabras. Él se comunica como él quiere hacerlo. En el libro, por ejemplo, de Isaías, hay palabras claramente de él, que no aparecen en ningún otro libro de la Escritura, que él utiliza, por ejemplo, el Santo de Israel, para referirse a Jehová. Él le llama el Santo de Israel. Fuera de Isaías, nadie más usa ese término. Evidentemente, él escogió las palabras para expresarse. El Espíritu Santo inspira al escritor en sus pensamientos y en su memoria. Y el producto final es la palabra de Dios, escrita por seres humanos imperfectos y limitados, en un lenguaje imperfecto y limitado como el nuestro, aunque el contenido de la palabra es perfecto en un recipiente imperfecto. Esto es como que estuviéramos en una isla, como náufragos. Estamos muriendo de sed. No tenemos nada para tomar. Encontramos una pequeña latita de sardinas abierta. Tiene mal olor, pero de repente empieza a llover y querés tomar esa agua. ¿Y cómo haces? Bueno, la lata te puede servir. Está bien que la lata está sucia y tiene mal olor. Por ahí podría estar más higiénica la lata, pero gracias, Señor, por tener esta latita. En este caso es igual. El profeta es imperfecto, es un ser humano, se equivoca, tiene limitaciones culturales, personales, de dialecto, pero es el método como el Señor nos entregó su palabra. Vamos por un poquito más con la comunicación del mensaje. Acá lo metemos en algo un poco más complejo. La proclamación oral del mensaje. A veces fue a través de predicación, discursos, como por ejemplo el sermón de Josué, cuando él dice: escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea que a veces los profetas no escribían, a veces predicaban. Su presentación era profética porque un profeta hablaba, no necesariamente escribiendo, pero sí dejándonos un mensaje. Otro ejemplo son los 4 discursos de Moisés. Deuteronomio son 4 sermones de Moisés, los 4 sermones escritos de él, y cada una de sus predicaciones eran palabras de Jehová. Fíjense, Deuteronomio 1:1 dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de este lado del Jordán en el desierto, y ahí empiezan a explicarse los 4 sermones. Además, también hay otra forma de comunicación, cuando estamos con la proclamación oral. Mensajes directos a personas específicas o grupos. ¿Se acuerdan del mensaje de Natán a David? Creo que ahí está el texto. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Había un mensaje profético dedicado a una sola persona, que de paso David también era profeta, pero no era un profeta de tiempo completo.
requirió de un profeta que se dedicaba a esto que lo viniese a molestar. Elías a Ocosías, cuando Ocosías va y pide a un Dios si iba a morir de su enfermedad, dice: entonces el ángel de Jehová habló a Elías diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel? ¿Que vas a consultar a Baal-Zebub, Dios de Egrom? ¿No hay Dios en Israel? O sea, fue una amonestación directa a un grupo de personas por lo que estaban haciendo. Además de esto hay otros más, vamos a seguir. Está la proclamación escénica o dramatizada del mensaje. Yo le puse así, no sabía qué palabra usar. Por ejemplo, las decisiones en la vida pública. La compra del terreno por parte de Jeremías. Dios le dice: andá y comprá un terreno por un precio. Pero estaban por venir a destruir la ciudad, ¿qué va a comprar? Entonces dice: entonces supe que el mensaje que había oído era del Señor. Así que compré el terreno en Anatot, pagándole a Hanamel 17 piezas de plata. O sea, un mensaje no predicado con palabras, sino con un acto puntual del profeta. Otro ejemplo, cuando Ezequiel se come un rollo literal, acá tenemos algunos rollos hechos por nosotros, pero se comió un rollo. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y de esto tenemos infinidad de ejemplos en donde el mensaje dado por el profeta no está escrito ni predicado con palabras, sino con un drama o con una escena. Tenemos otros casos más. La vida pública como predicación, el caso de Oseas y Gomer. ¿Se acuerdan? El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria o prostituta, hija de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Imagínense el pobre profeta. Anda buscando una mujer infiel, casate con ella, porque quiero que todo el pueblo vea cómo me siento yo, cuando vean cómo te sentís vos por causa de las infidelidades de ella. Es impresionante. El testimonio de Jonás también, que esto es un poco más difícil de procesar. Dice: la generación mala y adúltera, dijo Jesús, le manda señal, pero señal no será nada sino la señal del profeta Jonás. Y la señal del profeta Jonás fue que él había pasado 3 días dentro del vientre del pez. Muchas gracias, muy amable. Seguimos. Creo que tenemos la proclamación escrita del mensaje. Está el género poético, una tercera parte de la Biblia está escrita en poesía: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Lamentaciones, Cantares. La Biblia habla de Salomón, profeta, que compuso 3.000 proverbios y escribió 1.005 canciones. No tenemos todos estos escritos de este profeta, no están en la Biblia, pero fueron escritos de profetas. También dice el Salmo 57: pronto está en mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. O sea, el Señor tocaba el corazón de David y él profetizaba a través de salmos, que no siempre predecían cosas, pero eran el mensaje del profeta de Dios, el mensaje que Dios quería dar a su pueblo. Creo que tenemos más géneros dentro de la proclamación escrita del mensaje. Por ejemplo, el género epistolar, las cartas del Antiguo Testamento. Fíjense en Crónicas: y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así. Hay cartas en el Antiguo Testamento. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. Hay cartas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la mayor cantidad de cartas son las del Nuevo Testamento. ¿Avanzamos? Las cartas del Nuevo Testamento son 21 cartas. Podemos sumar la carta de las 7 cartas del Apocalipsis, también la podríamos poner aparte. Y también son palabras de un profeta. A veces cuando se agarran cartas del Nego, alguien dice: sí, pero eso lo escribió carta. Sin embargo, hay cartas que los profetas escribieron con mensajes de Dios, mensajes proféticos. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea que hay doctrina en las cartas de los profetas. Otro: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Mensajes dados directamente por Dios al profeta. Vamos a seguir un poco más. El género narrativo.
Registros históricos, crónicas reales, aparecen en estos libros. También está la ley, en todo el Pentateuco. Esas leyes también son escritas por los profetas. Mensajes sobre conducta, que a veces decimos, no, pero eso si no lo dice la Biblia. Pero ojo, porque los profetas daban instrucciones acerca de cómo proceder. Por ejemplo, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Bendito sea Jehová, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. O sea que el Señor va manifestándose a su pueblo a través del don de profecía por distintos métodos, incluso trayendo leyes. Vamos a seguir. El género narrativo también implica los evangelios, que fueron seleccionados. Acá nos vamos a meter un poquito también la personalidad del profeta. Miren Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjense que Juan fue un testigo ocular de lo que vivió, pero él no contó todo. Él decidió qué parte colocar en su evangelio. Él hizo una selección de lo que tenía que presentar. No fue una selección que hizo sin el auxilio y la ayuda del Espíritu Santo, pero finalmente fue la personalidad del profeta lo que hizo pensar, para la gente de mi tiempo necesito contar estas cosas que hizo Jesús. No todas. Él eligió cuál podía contar. Lo mismo Mateo y Marcos, que Marcos se cree que fue dictado por Pedro a Marcos, también fue otro testigo ocular. Pero no todos los que escribieron el Evangelio son testigos oculares. Por ejemplo, Lucas no fue testigo ocular. Lucas hizo una investigación. Esto es importante, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron desde lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad. Miren qué importante. A veces los profetas no escriben un mensaje revelado a través de un sueño, o de una visión, o de un ángel, sino que el Señor trabaja en ellos cuando están haciendo una investigación. El Señor trabajó en Lucas para que él escogiera las partes que iban a considerarse como para que el Evangelio pueda ser enseñado y practicado. Él lo resumió, buscó todo lo que había y lo presentó. Esto es importantísimo porque lo vamos a ver muchas veces en el NDY. Y uno va a decir, pero ¿cómo es esto? La Biblia nos muestra que muchas veces los profetas escribían porque eran profetas de Dios, no directamente algo revelado, sino algo que el Señor había impresionado en sus corazones, o cosas que ellos habían investigado. Está claramente en la palabra. También está el género predictivo, es poco, pero también lo hay en la Biblia. O sea, nosotros lo estudiamos mucho, el género predictivo de la Biblia, pero no es la gran parte de la Escritura el género predictivo. Vamos a leer el segundo texto. Ahora voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Fíjense que muchas veces los profetas entonces presentaban esto. El Espíritu Santo me dio testimonio de algo que va a pasar. Y ellos entonces presentaban la profecía a través de predicciones. Finalmente está el género apocalíptico, en donde principalmente aparecen Daniel y Apocalipsis, aunque también hay partes en Joel, Amós, Zacarías, Isaías. Eso lo pasamos ahí, estamos repitiendo los versículos. Vamos con una sexta parte de nuestro estudio, ya estamos acercándonos hacia el final. Profetas canónicos y no canónicos. Las primeras menciones de los profetas son de no canónicos. Por ejemplo, ahora pues vuelve la mujer a su marido, Abraham, porque eres profeta y orará por ti y vivirás. Sin embargo, no tenemos escrituras de Abraham. En ese caso, a eso le llamamos que no era un profeta canónico. O sea, que no escribió dentro del canon bíblico. No hay escritos de él en la Biblia. No hay una carta escrita por Abraham. Pero la Biblia dice que él era profeta. También la hermana de Moisés y María, la profetisa, hermana de Aarón,
tomó un pandero en su mano y todas las mujeres se dieron en pos de ella con panderos y danzas. Se nos habla acá la primera mujer profeta de la Biblia, que no es la única. Hubieron muchos casos de profetas mujeres. Y acá claramente la Biblia dice, María la profetisa, conocida por el pueblo por su don. Profetas que no escribieron en la Biblia: Natán, Elías, Eliseo, Gad, Hulda, Débora, Juan el Bautista. Miren de Juan el Bautista, se dice, Jesús dijo, es más que un profeta. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Él fue el más grande de todos. Y sin embargo, Juan el Bautista no escribió nada en la Biblia. Yo les pregunto, alguien que estaba ahí en el Jordán escuchando la predicación de Juan el Bautista, ¿estaba escuchando la palabra de Dios? Claro que sí, del más grande de todos los profetas. ¿Pero él escribió algo en la Biblia? No. Sin embargo, sus palabras eran tan poderosas como las de los que sí escribieron. Por lo tanto, no debemos de menospreciar a ningún profeta porque no ha escrito un párrafo bíblico. No están sus escritos en la Biblia, no hay una carta de Juan el Bautista, pero Jesús dijo que no hubo un profeta más grande que él. Por lo tanto, las palabras de los profetas son valiosas independientemente de cómo se presenten. Otras particularidades. No todos los profetas hacen milagros. Miren, por ejemplo, el mismo Juan el Bautista. Muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de era verdad. O sea que Juan el Bautista no escribió nada y no hizo ni un milagro. Pero la Biblia dice que no hubo un profeta como él. O sea, no necesitaba ser milagroso para ser un profeta del Señor. No todos sirvieron tiempo completo. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y dice el versículo 30 que él, siendo profeta, dijo, y empieza a desarrollar sus pensamientos San Pedro, pero David se dedicaba a ser rey, y muchas veces requirió de la amonestación y de la guía de los profetas. Por lo tanto, no todos los profetas sirven de tiempo completo, aunque sí la mayoría. Los profetas a menudo usaban amanuenses. Esto también puede ser una novedad para algunos, pero importantísimo. Esto es especialmente importante porque Elena de White tenía secretaria. Y mucha gente dice, claro, él le secretaria le corregía, le escribía, eso es cualquiera, ¿no? El don de profecía no puede ser así. Pero miren, Baruch era el escriba de Jeremías. Y llamó Jeremías a Baruch y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Y no es el único caso. Pablo, por ejemplo. Dice Pablo, siervo de Romanos 1:1 se presenta como el autor de la carta y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pero miren el capítulo 16. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Quién escribió? ¿Pablo o Tercio? Pablo fue el que dictaba y Tercio el que escribía. Y en un momento, cuando Pablo respiró, puso yo también los saludo, ¿no? Yo soy Tercio, el que escribí. Pablo evidentemente tenía grandes problemas en los ojos porque no podía escribir él y escribía grande. Acá dice, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. O sea que cuando él hacía una carta para ver si era de Pablo realmente, la última parte la escribía él con grandes letras porque no alcanzaba a ver bien. No todos los profetas, los escritores profetas quedaron hasta hoy. Hay un montón de libros, miren acá por ejemplo, el libro de la batalla de Jehová, libro de las leyes del reino, el libro de Natán, libro de Ido, libro de Ahías, la carta a los laodicenses, la primera carta a los corintios, que desaparecieron. ¿Qué pasaría si encontramos, por ejemplo, la primera carta de los corintios, o la carta de la Odisea, escrita por San Pablo? ¿Sería la carta de un profeta? Claro que sí. ¿Sería la Biblia? No. No sería un escrito bíblico, no lo podríamos poner a la altura de la Biblia, pero fue escrito por un profeta del Señor, independientemente si está en la Biblia o no. Los profetas no son perfectos. Vamos por un par de detalles, me he pasado el tiempo, pero ya vamos cerrando. Este es muy claro. Dijo el profeta Natán, cuando David dice, yo quiero construir una casa para el Señor, le dice, mira, yo habito en casa de cedro, dijo David, no a Natán, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey,
anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. En otras palabras le dice, empezá a construir el templo. Pero esa misma noche, dice, vino la palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo, así ha dicho Jehová, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas y afirmaré su reino. O sea, le dijo en otras palabras, andá y corregí lo que hiciste, porque le dijiste sí, que construya, pero yo no quiero eso. O sea, ¿los profetas se pueden equivocar? Claramente sí. Se equivocan porque son seres humanos. Y este es un caso un ejemplo de cuando él se equivocó. ¿Los profetas pueden usar a otros autores? ¿Sí? Judas nos cuenta que el apóstol Judas tomó, por ejemplo, del libro de Enoc. Dice, Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas cosas y cita a Enoc. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. Los profetas pueden usar a otros escritores, entonces, que a veces no están en la Biblia, porque el libro de Enoc no aparece en la Biblia, pero ellos pueden citar textos de otros autores. Esto es importante, porque se le acusa de plagio a Ellen G. White por haber quitado o usado grandes porciones de otros textos de la época para escribir sus libros. Ella lo explica, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Sin embargo, la Biblia nos enseña que un profeta puede tomar de otro autor para escribir sus escritos o para predicar o dar su mensaje. Vamos cerrando con las pruebas de un profeta. ¿Cómo sabemos si un profeta es un profeta verdadero? Hay 4 cosas bíblicas, 4 parámetros bíblicos. El primero es, ¿está de acuerdo con el mensaje, ese mensaje con la Biblia? Si un profeta te anuncia un mensaje contrario a la Biblia, no es profeta de Dios. Dice la Biblia, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha ni siquiera amanecido. No es palabra de Dios. Dios no se contradice, aunque sí el Señor va entregando mayor luz, pero no se contradice. Segundo, suceden sus predicciones. Deuteronomio 18, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera que es palabra que Jehová no ha hablado, no tengas temor de él. O sea, claramente la Biblia explica cuáles son las pruebas de un profeta. Ese profeta habla de acuerdo al mensaje de la Biblia. Ese profeta predice y lo que predice se cumple. Tercer lugar, se reconoce la encarnación de Cristo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea, tiene una cristología correcta, comprende la función de Cristo y lo que Él es, su naturaleza y su muerte por cada uno de nosotros. Finalmente, ¿lleva el profeta buen fruto? El texto es famoso, ¿no? Por sus frutos lo conoceréis. Uno puede decir, sí, no, es profeta, pero es un sinvergüenza, le debe plata a todo el mundo, le pega a los hijos, maltrata a su mujer. Bueno, entonces es un don medio dudoso, porque por ahí sus predicciones se cumplen. Y lo que él dice está de acuerdo a la palabra, pero su testimonio es pésimo. Evidentemente los profetas se pueden equivocar. David era profeta y le erró miserablemente. Pero David también supo recuperarse, afirmarse y pedir perdón. Nadie que diga que es profeta puede vivir una vida hipócrita y falsa. Yo he visto en muchas iglesias que dicen, no, este es profeta, que él también. Una vida miserable, ¿qué hace profeta? Su propio testimonio muestra que no hay un don de profecía. Hay un espíritu de demonio que trabaja en gente que cree que te están profetizando porque manifiestan dones de adivinación. A vos te está pasando tal cosa. Yo me doy cuenta con solamente tocarte lo que te está pasando. Me estoy dando cuenta de lo que, al verte, me di cuenta de lo que estás viviendo. Yo sé que te está ocurriendo tal cosa en tu casa, en tu familia. Tenés un dolor que viene, pero como la gitana hay un dolor que te persigue en la panza. Y uno dice, ay, ¿eso qué es? No es un don de profecía, es espíritu de adivinación. La Biblia lo declara de una forma enfática, taxativa, que es espíritu de demonios. Conclusión. Vamos a cerrar. Todos podemos ser profetas, esto habíamos dicho en algún momento. No profetas como los profetas de la Biblia, los que hemos estado marcando,
Pero si el profeta es alguien que anuncia el mensaje de Dios, cada vez que usted anuncia el mensaje de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo la tarea de un profeta. Nosotros le llamamos profetas pasivos. Fíjense este texto tan hermoso. Nuestras cartas, esto lo escribe Pablo, son ustedes, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escritas no por tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, que en las tablas de piedra, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Qué hermoso, ¿no? Dice, bueno, una carta de San Pablo, bueno, ahí está la parte bíblica, ahí tenemos la palabra de Dios, pero Pablo dice, ustedes también son cartas. Cuando la gente lo ve, con sus palabras ustedes le cuentan a las personas el mensaje de Dios, con su sonrisa, con su actitud, con su bondad, con el amor que manifiestan con su testimonio, con cómo sufre cuando vienen los problemas. La gente te mira y cuando mira, ve a Dios. Ve un profeta. No estamos nosotros siempre siendo observados. La gente no nos dice, y bueno, no es que sos cristiano que está diciendo esto. Mirá cómo se le escapó al cristiano aquel, la palabrita aquella. Veo que la gente está observando siempre para criticar. Pero aunque no critiquen, ellos te observan siempre. Ven lo que decís, lo que hablás. Y el Señor se manifiesta a las personas a través de tus talentos. Tal vez la Biblia para ellos sea antipática, pero ustedes son cartas al mundo. Somos profetas del Señor en el sentido de que tenemos un mensaje para dar y las personas pueden ver el mensaje de Dios en tu vida. Por eso nuestra actitud tiene que ser igual a la de un profeta activo. Hermanos, ojalá haya sido claro el tema de la semana que viene. Creo que si hacemos un clic más. El don profético en el lenguaje. Bueno, ahí arriba tiene que decir tema 2. ¿Sí? La semana que viene. Vamos a ver quién fue ella, porque a veces no entendemos bien cómo fue su vida, en qué tiempo se trabajó, cómo era su familia, cuánto tiempo estuvo, cuándo empezó a escribir, cuánto escribió. Vamos a trabajar en ese sentir la semana que viene. Sin embargo, en el tema de hoy, yo sé que era profundo, era denso, había mucho contenido. Venimos a la iglesia durante esta jornada a estudiar la Biblia, a estudiar y profundizar. Dios quiera que haya sido, más allá de que se hace un poco largo, haya sido clarificador, que algo hayan aprendido y se lleven algo bueno en el corazón y en la vida. Dios quiere manifestarse a su pueblo y lo hizo. Tenemos la Biblia, este bendito y maravilloso libro de los profetas para todos nosotros. De una manera clara, en este libro está el mensaje de Dios a través de los nobles personajes, los profetas que bajo un montón de luchas profetizaron para nosotros. Dios los bendiga, mis hermanos, que podamos responder con ese mismo amor, con ese mismo cariño.